mí, mi opinión de los masajes es que si quieres relajarte está genial, pero si quieres recuperarte, pues no te sirve para nada. Que ahí entraría esa parte de por qué tú puedes conectar con el cuerpo de otra persona a través de tu cuerpo. Cierro los ojos y digo, Pedro, desensibilizar, Golgi. Se mantiene bien la fuerza. Hay efectos descritos como puede ser eso, la acción fantasmal a distancia de Einstein. Gente con 25, con 30 años, con dolores crónicos, con mareos, con dolores de cabeza. La gente en general no hace ejercicio, no descansa bien, está estresada, no medita o quiero decir que como norma general no está bien o física o emocionalmente o ambas, pues siempre es mucho más fácil que alguien pueda tener dolor, ¿no? Físico, mente y alma. Que la gente cada vez se aleja más de su esencia como seres humanos que somos, ¿no? Por la vida que llevamos. Al final el dolor es la respuesta que produce el cerebro cuando cree que estamos ante un peligro, ¿no? La neuroenergía es tratar el sistema nervioso a través de la energía universal. Lo que noto mucho es como si hubiera magnetismo entre mis manos y luego mi cuerpo se empieza a mover. Yo al principio no creía en nada de todo lo que estoy diciendo. A través de vivirlo y que eso me cambiara la vida fue cuando dije, ok, no entiendo por qué, no entiendo nada, pero aquí hay algo. Que es la energía universal. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de 737 Podcast. Estamos con Ricard, que nos va a contar un poquito su experiencia. Él es fisio, pero ha llegado a tratar el dolor, a abordar el dolor de las personas de una forma bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Además, ha podido introducir esto en el mundo digital, en el mundo online, y bueno, pues nos va a contar un poquito a qué se dedica y nada, preséntate un poco, Ricard. Genial, pues bueno, primero de todo muchas gracias por la invitación. Y eso, yo soy Ricard, estudié Ciencias del Deporte y Fisioterapia. Luego empecé a hacer las típicas formaciones y demás de punción seca y todo esto. Tampoco creía mucho en esa parte de la fisio más tradicional, pero bueno, en su momento no sabía tampoco mucho lo que estaba haciendo y eso. Y luego pues empecé a raíz de unas experiencias pues a formarme en otro tipo de formaciones, en neurología funcional, en energía, en otras cosas con personas de fuera de España y eso. Y ahora actualmente pues estoy trabajando 100% online y eso. Y cuando dices formarte en energía, por ejemplo, ¿qué tipo de formación hiciste ahí? Guay. Mira, primero, o sea, hice todas las formaciones de Applied Movement Neurology, que son unas que están más relacionadas con neurología, bioelectricidad y demás, pero luego, después de las formaciones, o sea, yo empecé a pues pagar videollamadas privadas con el creador y él es el que me explicó pues toda la parte a nivel energético. Por tanto, no es que fuera en ese caso una formación tal cual, sino que fue después de las formaciones, pues como esa persona empezó también a trabajar de esa forma, pues enseñarme el cómo lo hacía básicamente. Y luego sí que más adelante pues bueno, también fui a hacer la nueva terapia, que es una formación que en mi caso pues hice en Málaga, pero se hace por toda España y ha sido principalmente las dos cosas que he hecho más a nivel energético. La nueva terapia lo he visto alguna vez y me ha llamado la atención, de hecho, sí, que trabajan mucho con el movimiento de energía sin contacto incluso, ¿verdad? Es un trabajo sin contacto con el paciente, ¿verdad? Total. Sí, Vale. Y ahí fue cuando empezaste un poco a intentar indagar un poco más sobre todo ese tema, ¿no? Vale, o sea, ¿tú cómo le explicas a un paciente cuando... Bueno, ahora que ya estás más solo mundo online, es mucho más sencillo, pero cuando estabas todavía presencial, ¿tú cómo le explicas a un paciente que viene con la idea de que, pues eso, lo típico, ¿no? Se va a tumbar en la camilla, me van a dar un masaje, o a lo mejor un masaje no, pero me van a movilizar, me van a hacer X técnicas? ¿Cómo le explicas que tú no, que tú le vas a hacer un tipo de abordaje? Pues bueno, explícanos un poco qué consiste. genial. Pues bueno, primero que yo durante bastante tiempo, antes de poder dedicarme a lo mío a nivel online, estuve trabajando en varios sitios, ¿no? Entre los cuales estuve, por ejemplo, en un gimnasio durante 3-4 años haciendo de fisio ahí. Y bueno, justamente pues como también traté a mi jefa y a mi coordinadora y tal, pues bueno, ellas ya también confiaban mucho en todo lo que yo hacía y ya luego pues ellas no vendían que nosotros hacíamos masajes, sino que vendían que hacíamos otro tipo de fisio. La gente pensaba que era más la parte de solamente ejercicio y demás, que obviamente la introduzco cuando es necesario, pero luego ya cuando venía la persona, yo simplemente pues le comentaba que teníamos como dos opciones, ¿no? De hacer esta parte que tal vez se espera un poco más a nivel de ejercicio y demás, o que podíamos hacer otra parte que le explicaba un poco cómo funcionaba y que pues para mí los resultados iban a ser en plan más rápidos, mejores y demás, pero que al final pues lo que quisiera es lo que íbamos a hacer en este sentido, ¿no? Y luego sí que a la gente que ya normalmente pues me tenía más confianza o estaba más abierta de mente, ya empezábamos con ese tipo de tratamiento. La gente que no, pues igual empezábamos con algo un poco más clásico, por así decirlo, y íbamos cada vez transicionando hacia esa parte. Todo de forma gradual, o sea, porque al final eso, ¿no? Desde hacer 100% ejercicio a hacer pues algo completamente energético, pues hay como muchos pasos, ¿no? Pues iba haciendo, pues por ejemplo, si utilizo el autotest, pues hacer primero el test a la otra persona,
no sé, como muchas cosas. Como ir introduciéndoselo Exacto, poco a poco para que exacto. también él vaya viendo cómo funciona, ¿no? No directamente coger y decirle, oye, que no te voy a tocar, que vamos a hacer esto, ¿no? Y Exacto. que se quede como, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Claro, porque al final Vale. también las expectativas pues también son importantes obviamente, ¿no? Las creencias del paciente y todo. Y sí, o sea, lo iba introduciendo poco a poco y ya está. Cuando dices autotest, explica un poquito lo que es un autotest o cómo lo haces. Sí, el autotest básicamente es poder testar con tu cuerpo lo que está influyendo en el cuerpo de la otra persona. O sea, hay varios tipos de test que hay O sea, más. testar con tu cuerpo lo que le ocurre Vale, Exacto, vale, vale, ok, sí. ok. Y el test de forma clásica sería, pues simplemente, por ejemplo, imagínate que le digo a un paciente pues que haga fuerza, o sea, yo, en plan, esto sería el brazo del paciente, esto sería mi brazo, ¿no? Y le diría simplemente que resistiera mi fuerza. Si veo que la puede resistir, pues en principio bien. Si veo que hago un estímulo en lo que sea del cuerpo y no puede resistir, pues sé que ahí hay algún problema que luego podemos solucionar, ¿no? O sea, si le hacemos un estímulo en su... O Claro, sea, claro, pero te lo vas a hacer a ti en este caso, exacto, porque tú estás en videollamada. total. De forma clásica, sí que es esto de yo le hago el estímulo a la persona y testo a la persona, y con ¿Vale? el autotest es yo o me hago el estímulo a mí o pienso que me estoy haciendo el estímulo a mí y luego me testo también a mí mismo, aunque sea el cuerpo de la otra persona. ¿Vale? Pero la cuestión es que se puede hacer de todas las formas posibles, o sea, se puede hacer testando a la otra persona, tocando cada una de las partes, testando a la otra persona, pensando que estás tocando cada una de las partes, testándome a mí mismo y pensar que estoy tocando cada una de las partes de la otra persona, o testándome a mí mismo e ir tocando todas las partes en mi cuerpo como si fuera el de la otra persona. Vale. Hostia. Vale. Por ir por partes. Vale. Y por ejemplo, si tú haces un estímulo. Tú estás valorando fuerza del brazo, por ejemplo, como estamos poniendo en el ejemplo. Y tú, mediante un estímulo en el pectoral, me lo invento, notamos pérdida de fuerza o aumento de la sintomatología X. ¿Qué significa? Vale, Sí, por ejemplo, es en el pectoral. ok. O sea, por ejemplo, aquí lo que vamos a buscar van a ser como... O sea, tenemos unos receptores en nuestro cuerpo que al Ujú. final lo que hacen es captar la información del entorno, luego esto produce una respuesta en el cerebro, bueno, llega una información al cerebro, perdón, y el cerebro produce una respuesta en los músculos de, o sea, de inhibición, de plan segregar ciertas hormonas o no, etcétera. Ujú. Por tanto, yo lo que voy a buscar va a ser más este tipo de receptores que puedan estar dando alguna información incorrecta al cerebro y que como consecuencia el cerebro tenga que producir pues, algún tipo de respuesta errónea, entre comillas, o de protección, como podría ser el dolor o falta de movilidad o lo que sea. Por tanto, si yo estuviera tocando el pectoral, no estaría influyendo, en mi caso, tal vez en el propio pectoral, sino en algún receptor que esté en esa zona que pueda producir algún tipo de eso, de inhibición en ese pectoral o de inhibición en alguna parte del cuerpo o de dolor en alguna otra parte del cuerpo y así, porque eso igual estoy tocando el pectoral, pero el dolor no lo tiene en esta zona o no lo tiene en el hombro, sino que lo tiene, pues, yo que sé, en la cadera contraria o en donde sea. Hostia, vale, y cómo, o sea, vale, y una vez que encontramos como el foco de esa mala señal, ¿no? Por así decirlo, de ese receptor que está alterado, ¿Cómo ¿cómo lo procedemos? solucionamos? Eso es. Genial. Yo en mi caso, o sea, hay muchas formas de poder tratarlo. Yo, por ejemplo, utilizo algo que se llama corriente alterna, que es básicamente pues dar unos golpecitos suaves en cualquier hueso del cuerpo para producir lo que se llama efecto piezoeléctrico, que sería la conversión de un estímulo mecánico en eléctrico, y Vale. esto como tiene influencia en el sistema nervioso, pues te sirve como de reset, por así decirlo, para solucionar la disfunción. Por tanto, podría tocar la zona del receptor o la zona que esté valorando con el estímulo pertinente, más hacer unos golpecitos suaves en la zona de la cabeza. Si así estuviera presencial, lo haría con el paciente. Si estoy online, le digo al paciente que se lo haga y esto serviría para solucionarlo. O si no, directamente con lo que se llama intención, que pues lo que hago es testar varias intenciones, por ejemplo, curar, renormalizar, desensibilizar, etcétera, y en la que me salga que sí, en el autotest utilizo eso y luego, por ejemplo, imagínate que te tengo que tratar a ti y tienes una disfunción en un receptor que se llama, por ejemplo, órgano de Golgi en la zona del Ujú. pectoral. Pues yo diría simplemente tu nombre, o sea, diría Pedro, órgano tendinoso, órgano tendinoso de Golgi, curar, por ejemplo. Si es la intención que me ha salido, repetiría esto durante unos segundos y esto serviría también para resolver la disfunción. Sería solamente con el pensamiento, pero se necesitaría pues tener una intención en concreto de lo que quieres producir. Vale, has dicho intención de curar, de restablecer, Uh -huh. X, y has dicho la que me salga. ¿A qué te refieres con la que te salga? Vale.
cuando yo testo, por ejemplo, igual que me puedes... O sea, cuando digo me salga es cuando yo utilizo un test en qué estímulo me sale sí en el test. Por ejemplo, si yo estoy utilizando este test y para mí, cuando me salga... O sea, yo digo el nombre de un receptor. Imagínate que mis dedos ceden. Y esto significa sí. Cuando estimulo otro receptor, mis dedos no ceden. Esto significa no. Porque tú lo estableces así, ¿no? Exacto, Vale, lo vale, establezco vale. Vale, previamente, ok, que ok. es muy buena. Lo establezco previamente. Claro, yo no sé lo que me va a salir, simplemente testo y igual me sale, poniendo el ejemplo de antes, ¿no? Órgano de Golgi, sí. Vale, y me sale, pues, uso neuromuscular, no. Vale, eso sería en cuanto al receptor. Pues en cuanto a la intención sería lo mismo. Yo testaría curar, igual me sale sí. Desensibilizar, no. Curación espontánea, no. Pues tendría que utilizar en la que me salga así. Esto es solamente un test, podría utilizar cualquiera, pero sería un poco esto. O sea, siempre que digan cuando me salga así es la respuesta que me ha salido en el test. Vale. Y, o sea, hostia, tío. ¿Y cómo, o sea, tú cómo sabes, o sea, cómo realmente de manera genuina sientes si cedes o no cedes? Porque claro, al hacer el autotest, tú le haces el test a otra persona y tú notas, ¿no? Si cede o no cede, pero tú saber si realmente te está cediendo, si es que te estás dejando llevar. Sí, realmente, o sea, se nota, sobre todo cuando ya coges un poco de práctica y demás. Y luego también, como hay muchos test y de muchos tipos, yo siempre lo que recomiendo es, por ejemplo, eso, ¿no? De todos los que hay, probar uno por uno y hay uno o dos los cuales te sientes como más cómodo o ves la respuesta que se da de forma más clara. Vale, o sea, entiendo que es mucho de sentir, ¿no? Exacto. De llegar a adquirir una sensibilidad y un nivel, incluso a nivel energético, ¿no? O sea, de sentir cómo realmente está cediendo o no cediendo o el test que sea. Total. Sí, Vale, sí, sí. vale. Vale, y entonces hemos dicho que a través de las percusiones, Ujú. por ejemplo, has puesto el ejemplo de la cabeza, pero puede ser en cualquier Puede parte, ser ¿no? O en sea, cualquier hueso del cuerpo, en principio, y posiblemente en cualquier parte del cuerpo, pero en el libro de Body Electric, que es donde te habla del sistema bioeléctrico, etcétera, que es donde te explica la parte teórica de esto que estoy comentando, sí que te explica que el efecto piezoeléctrico en los huesos está comprobado y explica los estudios que hizo él, etcétera. O sea, Robert Becker, el autor. Luego, en principio, en otras partes del cuerpo parece ser que también, pero como al final no lo sé al 100%, pues lo hago en cualquier hueso del cuerpo, lo cual sé que va a funcionar sí o sí. que sea sobre un hueso, ¿no? Exacto. Que no tenga mucho tejido graso por encima Exacto. para que haga una buena percusión, entiendo, ¿no? Total. Vale. Hostia, es que estoy procesando un poco todo, Total. ¿sabes? Porque es como, o sea, ya sabes, ya lo estuvimos comentando ayer, tío, que yo soy súper abierto de mente, incluso me interesa todo este tema, al yo también ser fisio, querer salirme un poquito de lo tradicional o de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero yo me pongo en el lugar a lo mejor de un paciente al principio. ¿Te ha costado, o sea, te ha costado mucho hacer la transición? ¿Te ha costado mucho introducírselo a la gente? ¿O la gente al no tener quizá ese conocimiento de lo que es la fisioterapia, mucha gente lo acepta y ya está? Mira, al principio igual me pasaba con mucho tiempo intentando pues explicar a la persona cómo funcionaba, le hacía un ejemplo de un test tocándole, luego el ejemplo de un test pensando y que viera que es la misma respuesta, luego con el autotest y que viera que es la misma respuesta, etcétera. Lo que pasa es que claro, ahí ya perdía cierto tiempo la sesión, el cual no podía estar ni valorando ni tratando y por tanto O sea, te hacías primero tú el test y luego se lo hacías a él para ver que que cuadraba, por ¿no? ejemplo, o Vale. al principio, o sea, al principio se lo hacía directamente a él para que viera, pues, por ejemplo, si yo, eso, toco en una zona y se produce una inhibición, luego lo hacía lo mismo con el pensamiento y luego lo hacía conmigo y le enseñaba cómo todo esto iba cuadrando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final eso era tiempo que yo pues no podía estar valorando ni tratando y además muchas veces cuando es algo nuevo o sea, no es que con un primer impacto ya digas, ah, vale, sí, ya está, ya lo entiendo. No, ¿sabes? Sino que es como que necesitas varias veces para ir procesando, igual lo que estoy comentando ahora en este podcast o lo que sea, ¿no? Por tanto, luego ya más adelante subí toda esta información de forma pues súper detallada en una plataforma y justamente cuando alguien empieza a trabajar conmigo le doy acceso a esa plataforma y Vale. ahí pues le comento, pues o sea, antes de la primera sesión mírate al menos este vídeo, este y así ya lo explica. Y luego, las dudas que tengas me lo vas preguntando. Y claro, a raíz de que ahí ya lo ven, tienen como un primer impacto, luego lo viven conmigo, empiezan a mejorar en general y por tanto pues ya tienen como un segundo impacto, ya poco a poco lo van entendiendo un poco más. Y luego, sí, lo vuelven a ver tal vez o empiezan a practicarlo ellos y demás, como que ya van teniendo más impactos y tienen toda la información para cuando ellos
algo no les acabe de cuadrar o no se acaben de acordar cómo era o lo que sea, que puedan acudir a ello y tal. También es verdad que esto para la gente que quiera entenderlo, porque sé que hay gente que realmente quiere entenderlo, pero hay gente que dice, yo lo que quiero es mejorar, haz lo que tú tengas que hacer y ya está. Y ya Por está. tanto, con esa gente, obviamente les doy el acceso también, pero pues es mucho más fácil en el sentido de que pues ya no hay estas preguntas y tal, simplemente pues como siempre digo, ¿no? Que ya lo irán viendo con los resultados y ya está. Vale, 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 o sea, tiene sentido. Vale, y por ejemplo, para que lo entienda la gente, porque claro, estamos diciendo que tú esto lo empezaste a hacer de manera presencial, pero que también puedes hacerlo simplemente a través del pensamiento, incluso a través de una pantalla por videollamada, a través de la intención. Esto, ¿en qué se basa? O sea, ¿en qué se fundamenta que esto pueda funcionar y que pueda ser real, ¿no? Porque esto a mucha gente que lo escuche, pues le va a sonar a magia o a un cuento chino, por así decirlo. Entonces, ¿en qué se fundamenta esto? Total. Mira, por ejemplo, toda la parte del sistema nervioso, pues en todo lo que es la neurología funcional y demás. Luego también, pues toda la parte a nivel de otros sistemas están descritos, o sea, por ejemplo, si vamos a valorar sistema respiratorio, gastrointestinal, inmune, etcétera, pues toda la parte teórica en todo lo que pueda estar descrito en cualquier libro, por ejemplo, eso, la parte de neurología, pues el cualquier tocho de neurología, pues ahí te explica pues todas las vías, todos los receptores, todo eso, ¿no? Pues lo mismo con cualquier otro sistema. Y luego más la parte energética, pues eso, en otras ciencias, como puede ser, por ejemplo, la física cuántica y así. Vale, o sea, que ahí entraría esa parte de por qué tú puedes conectar con el cuerpo de otra persona a través de tu cuerpo y ya no estando ni siquiera en la misma sala, sino estando por videollamada, ¿no? Total. Vale, y o sea, ahí entra el tema de la intención que hemos dicho, ¿no? Sí. Vale, cuenta un poquito esto de más relacionado con el tema de la física cuántica, de la energía, cómo funciona. Ok. Mira, aquí en relación a esto, o sea, pues, en plan hay varios mecanismos por los cuales tal vez es el motivo por el cual el autotest o todo este tratamiento funciona. No te sé decir exactamente cuál es el que realmente lo produce. Ujú. Lo mismo, por ejemplo, con el test muscular, ¿no? Si te formas con gente en neurología, te dicen, no, es el reflejo miotático. Te formas con otros, eso, a nivel de bioelectricidad, es que hay un intercambio de carga en el sistema. Te formas con otra gente, es el subconsciente de la otra persona. Por tanto, cada uno dice lo suyo, ¿no? Y no te sé decir exactamente cuál es, pues a nivel de cuántica, lo mismo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hay efectos descritos, como puede ser eso, la acción fantasmal a distancia de Einstein, que dice que dos partículas que hayan entrado en contacto a la vez a nivel micro, pues a la que se mueve una se mueve a la otra a la vez. Por tanto, pues simplemente conectando con la otra persona puede suceder lo mismo a la hora de un tratamiento. Luego también está todo lo que describió, por ejemplo, William Tyler en relación a los estudios que hizo de, por ejemplo, él ponía no sé cómo se llama el aparato que mide el pH del agua, pero Vale. él ponía en plan un aparato que medía eso, el pH del agua, y simplemente gente que iba meditando para intentar subir ese pH, ¿no? Y luego cuando lo comprobaba, pues veía que el pH del agua había subido en un grado solamente con eso, ¿no? Pues él, por ejemplo, en sus libros y también, pues bueno, en todas las obras que tiene, pues está descrito todos los mecanismos a nivel de intención. Sí que es algo un poco como tedioso o complicado de entender porque hay mucha física y demás. Y incluso soy el primero al que también me cuesta entender ciertas cosas, ¿no? Luego también hay otro que se llama Dan Rodin, creo, que habla en plan lo de Mind-Matter Interactions, o sea, como interacciones entre mente y materia y demás. Ujú. Y sí, o sea, serían algunos de estos mecanismos de cuántica, como los que comentaba de Einstein, más también todo lo que ellos van describiendo y luego también, por ejemplo, todo lo que describe, pues eso, Joe Dispenza, con los estudios que hace con lo de HeartMath Institute y todo eso. O sea, hay como varias fuentes que pueden explicar los mecanismos, pero exactamente cuál es la que tiene más razón, no te sé decir al 100%. Ujú. Sí, incluso esto es como, no recuerdo el nombre del japonés que lo hizo, es como el estudio del agua Sí. con el hielo, que no sé si creo que eran personas diciéndole cosas bonitas al agua o cosas feas, es decir, una vibración positiva o una vibración negativa, después observan con el microscopio el hielo que había recibido vibra positiva. Se habían formado los cubitos, o sea, se habían formado patrones perfectamente geométricos, bien estructurados, y sin embargo el hielo de las vibraciones negativas estaba como todo desordenado. Y yo creo que aquí entramos un poco en lo que comentábamos de el por qué quizás no es tan importante, aunque obviamente pues sí que hay que saberlo o intentar investigarlo, pero el caso es que ocurre.
Total. O sea, el caso es que ocurre, es una realidad porque hay muchos estudios que hacen este tipo de experimentos y simplemente a través de la intención o de la vibración se producen cambios en la materia. Entonces, si ocurre con materia no viva, ¿por qué no va a ocurrir con los seres humanos? Que Total. también somos materia, ¿no? Entonces, y somos energía. 100%. Entonces, entiendo que tú has comprobado que sí tiene un efecto en los pacientes, ¿no? Cuando lo haces. Total. Al principio, cuando estaba presencial, siempre comprobaba, por ejemplo, eso, ¿no? Haciendo el test de forma clásica, pues qué efectos tenía. Luego, cuando yo trataba con el test y haciendo los estímulos a la persona. Luego lo comprobaba eso, cuando hacía el test a la persona y con el pensamiento, ¿no? Luego yo estaba en mi casa, por ejemplo, y si tenía un paciente presencial, obviamente con su permiso, pues le testaba desde casa y luego cuando iba a consulta, pues testaba en la propia consulta si tenía las disfunciones que yo había buscado y siempre coincidían. O algunas veces, pues trataba desde casa y luego miraba los efectos en consulta. Por ejemplo, imagínate, testo en consulta un músculo que está inhibido, yo que sé, el oblicuo externo del lado izquierdo. Luego, valoro desde casa lo que puede estar produciendo esta inhibición, trato desde casa y luego el siguiente día que veo al paciente, pues testo el oblicuo izquierdo y ya veo que no está inhibido, ¿no? Pues cosas de estas. Ahora ya no lo hago porque ya lo he comprobado muchas veces y sé que el efecto siempre es tal cual y además pues porque estoy trabajando 100% online y ya no tengo el cómo hacerlo en este caso, ¿no? Al ver al paciente. Pero sí, en plan, es que siempre digo lo mismo, es como... ya lo he comprobado como tantas veces, en plan en tantos pacientes y demás, que es como, para mí es como obvio, ¿sabes? De que funciona. Es que además se te nota, tío, porque yo he visto tus vídeos, he visto cómo lo explicas y ahora que lo estás contando, lo cuentas con una tranquilidad y con una seguridad que es como denota que efectivamente lo has vivido y lo has comprobado, porque yo pienso que para comunicar un mensaje así, incluso ya para aplicarlo con pacientes, tienes que tener una seguridad muy alta en que funciona porque de primeras yo creo que va a haber mucho rechazo o mucho escepticismo sobre si esto es real o si me están tomando el pelo. Total. Entonces, el que tú seas capaz de comunicarlo de una forma tan natural, aplicarlo en tus pacientes, obtener resultados y encima difundirlo, pienso que es porque lo has debido de comprobar. Total, esto cuando me has dicho cómo se lo explico a mis pacientes, también había un punto, ¿no? En ciertas personas que digo, mira, para mí lo más fácil es pues eso, que te tumbes, hacerte un masaje o hacerte algún ejercicio típico y ya está. Sé que eso no va a generar ningún tipo de resistencia, la persona pues va a estar contenta porque se va a notar mejor a corto plazo y tal. Digo, si realmente, en plan, te quiero ayudar de esta forma, es porque realmente pienso que es mejor, ¿no? Porque ya te digo, de forma mucho más fácil sería hacer lo otro, ¿no? Por tanto, es tal cual lo que comentas y antes me he olvidado de... Claro, de es como, no me voy a estar aquí complicando la vida, por así decirlo, jugándomela a que no me montes un pollo, pero que no Sí, quieras que te digas... trate o que tengas Exacto. una mala imagen. Si lo hago es porque verdaderamente pienso que Total. tal. Vale, yéndonos un poco a la parte más que todos conocemos de la fisioterapia, la parte más manual, ya no de ejercicio, sino de tratamiento manual. Ujú. Que no tiene por qué ser un masaje, pero bueno, cualquier técnica manual. ¿Qué opinión, después de haber tú trabajado con eso inicialmente, qué opinión tienes tú ahora de las técnicas manuales o del masaje o de cualquier... Para mí, mi opinión de los masajes es que si quieres relajarte está genial, pero si quieres recuperarte, sobre todo en personas con ya dolor más crónico, etcétera, pues no te sirve para nada. Luego, otras técnicas que también sean a nivel manual que no sean masaje, ahí no puedo opinar, o sea, porque podría dar una opinión, pero si no he trabajado con ellas, por ejemplo, puedo decir algo de las manipulaciones, pero si nunca he manipulado en mi vida, no tiene sentido, no es congruente para mí, ¿no? Por tanto, ahí no, o sea, no voy a dar como ninguna opinión al respecto por eso, porque yo no me he formado con ello, no he hecho nunca una manipulación a un paciente, etcétera, y eso, pero sí que del masaje es lo que pienso. Vale, o sea, digamos que el masaje realmente lo que está produciendo en el paciente es un efecto... bueno, es que iba a decir control gate, pero para que la gente lo entienda, básicamente está engañando al cerebro realmente, digamos, ¿no? Le está produciendo placer momentáneo, Momentáneo. que probablemente le dure unos días, porque pues mediante la presión le va a hacer que se sienta mejor y demás, pero realmente si tiene un problema X no va a estar solucionando la causa ni mucho menos, digamos, ¿no? Total. Vale. Y por ejemplo, en lo que comentábamos, ¿no? Un paciente más... ya no, porque esto aplica a dolor crónico o dolor en general, pero un paciente con una lesión más específica. Un cruzado roto, un futbolista, le han operado el cruzado. ¿Tú tienes capacidad de abordar esto sobre todo en etapas iniciales? O, por ejemplo, sería un paciente que quizás los primeros mes y medio, 2 meses, tendrías que derivarle a otro fisio que trabaje de una forma más manual, que va a necesitar movilidad, va a necesitar ejercicio activo, etcétera.
¿O sí que tienes capacidad de abordarlo desde etapas iniciales? Ok. Ahí, por ejemplo, eso, ¿no? Si le han operado el cruzado, pues posiblemente el cuádriceps del mismo lado y el isquio del lado contrario pues estarían inhibidos por la relación que puede tener el ligamento cruzado con estos músculos, por ejemplo, entre otros, que hay más. Por tanto, mejoraría la función de estos dos músculos que he comentado y de algunos más. Luego también miraría pues a nivel de cicatrices, todo lo que podamos mejorar en esa parte. Luego, ¿qué más? Miraría también, en plan, ciertos aspectos a nivel emocional, de ciertas preocupaciones que le pueda generar esto, etcétera. Por tanto, también trataría esa parte más a nivel subconsciente. Todo lo que digo, en plan, es ahora suposición y tendría que testarlo para saber si esto es algo a tratar o no, ¿no? Pero esto serían algunas de las cosas. Y luego sí que los mecanismos, o sea, por ejemplo, los primeros días, semanas que ya el cuerpo está haciendo su función, ahí sí que no tocaría nada en sí, simplemente pues tocaría las cosas que sí, que perduran tal vez un poco más en el tiempo y eso, ¿no? Y luego, en cuanto a movilidad, sí que no te puedo decir al 100% en plan si podría tratar desde el principio de esta forma y ganar la movilidad completa, pero sí que, por ejemplo, cuando estaba presencial había tenido algún caso de eso, de cruzado, y le hacía, pues, en plan una parte de movilidad más clásica en este sentido y luego le hacía lo mío, y después de hacer esto, pues era mucho más fácil que la movilidad, cuando lo hacía de forma clásica, pues te diera más fácil o que los rangos se dieran de forma más óptima, ¿no? Pero como tampoco lo había comprobado previamente, tampoco iba a hacer solamente lo mío, aunque piense que realmente se podría conseguir, pero no te puedo decir al 100%. Vale, o sea, digamos que sería un trabajo multifactorial, por así decirlo, en el que ese trabajo como el que tú haces nos estaría ayudando, por ejemplo, luego si trabajaras de la mano con otro fisio, o que tú mismo combinaras ambos tratamientos, ese abordaje desde la neuroenergía, desde el sistema que tú utilizas, te va, según lo que tú explicas, facilitaría después pues que esa movilidad de las rodillas estuviera más fácil de conseguir, que la activación muscular a la hora de ganar fuerza al cuádriceps fuera más sencilla. Total. Como facilitar todo el proceso, ¿no? Exacto. Vale. Eso 100%. Vale, eso 100% en un trabajo multifactorial, pero tú aparte dices que, o sea, piensas que podrías tratar un cruzado solamente mediante la... Yo creo que, o sea, sí que habría la parte de ejercicio y demás, pero la parte clásica de movilidad pienso, pero no lo sé porque no lo he hecho directamente solamente así, pero sí que pienso que se podría ganar todo el rango de esta forma. Pero como digo, tendría que comprobarlo para poder hacerlo y no quiero dar una recomendación, o sea, Claro. una afirmación cuando no lo he probado previamente. Luego, por ejemplo, ya etapas un poquito más avanzadas para ganar fuerza. Estoy poniendo Sí. el ejemplo del cruzado, pero cualquier cirugía o cualquier lesión un poquito más tal, ganar fuerza, ahí entraríamos en ejercicio con carga, imagino, ¿no? Ahí sí que... Sí. O Vale. sea, entraríamos en ejercicio con carga, pero eso, previamente mirar, vale, si los músculos están inhibidos o no, o sea, si se están contrayendo correctamente o no, y si no se están contrayendo correctamente, hacer que el sistema nervioso le envíe la señal correcta al músculo, y luego ya introduces el ejercicio para que todo sea mucho más efectivo desde un principio, ¿sabes? Por ejemplo, si tú tienes los cuádriceps que no se contraen como toca, tú añades ejercicio y vas a ir mucho más lento para poder mejorarlo, ¿no? Pero si primero mejoras la señal del sistema nervioso hacia la zona del cuádriceps y luego introduces el ejercicio, pues siempre es más fácil. Vale, eso, o sea, vamos, totalmente, o sea, yo eso que acabas de decir ahora, no necesito ni siquiera comprobarlo, o sea, totalmente de acuerdo en que si tú evidentemente mejoras la función del sistema nervioso hacia que una cierta sección del cuerpo se contraiga mejor esa musculatura, vas a maximizar, pero es que esto ya sí que no salimos de teorías ni de nada, es que esto es así, es una realidad. Entonces, si tú mediante las técnicas que utilizas puedes mejorar esa activación del sistema nervioso, 100% que vamos a optimizar el trabajo con carga, el trabajo de fuerza y el trabajo de movilidad, o sea, eso 100% así. Vale, ahora después, de todas formas, meteremos un ejemplo de cómo trabajas, ¿no? Porque a lo mejor alguna persona que está escuchando esto no se hace una idea, incluso a mí me cuesta también visualizarlo, de cómo es el tipo de técnica o el tipo de trabajo que tú haces. Así que ahora meteremos un ejemplo para que podáis ver cómo trabaja Ricard. Vamos a poner ahora un ejemplo con Pedro, ¿vale? Vamos a ver un músculo que esté inhibido, que significa eso, que no se contrae como toca, como hemos dicho en el podcast, y vamos a solucionar esa parte. Por ejemplo, en su caso, el dorsal izquierdo, que es un músculo que se encuentra en esta zona, pues tiene una inhibición. Si le decimos aquí, tirar un codo, exacto, que nos resista la fuerza, aquí, por ejemplo, cede fácilmente, ¿vale? Y ahora le vamos a buscar de dónde le viene eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, receptores, ¿vale? Hay dos tipos, mecanoreceptores y nociceptores. Pues, para mí, cuando esto, o sea, utilizando este test, ¿vale?
Cuando se me junten estos dedos significará sí. Cuando se me junten estos dedos, cuando se me mantengan significará no, ¿vale? Por tanto, teniendo esto en cuenta, esta intención, diré, Pedro, inhibición del dorsal izquierdo, causa. Mecanorreceptores, sí. Me sale que sí, que significa que hay algún receptor de este tipo que está produciendo la inhibición. Voy a mirar ahora qué receptor. Uso neuromuscular, no. Golgi, sí. ¿Vale? Sabemos que es un Golgi y ahora vamos a mirar si tenemos que profundizar dónde está ese Golgi. ¿Profundizar más? No. Perfecto. Ya tenemos este Golgi, ¿vale? Luego tendremos que buscar otro receptor, pero bueno, ahora no lo vamos a hacer para que no se alargue en este sentido y vamos a testar una intención de lo que decíamos, de curar, renormalizar, desensibilizar, etc. Intención para solucionar la disfunción, renormalizar, no. Curar, no. Desensibilizar, sí. Vale, pues yo ahora digo, me pongo con las manos así normalmente, como ritual, y luego cierro los ojos y digo, Pedro, desensibilizar, Golgi. Pedro, desensibilizar, Golgi. Pedro, desensibilizar, Golgi. Vale, esto sería en cuanto al pensamiento, pero lo podría haber dicho, en plan, Pedro, Golgi y ir haciendo así durante unos minutos por el efecto piezoeléctrico, ¿vale? Ahora, esto está solucionado solamente a corto plazo, ¿vale? Pero vamos a comprobarlo. Si ahora testamos el mismo músculo que antes, vale, cuando note mi fuerza, vale, ahora por ejemplo se mantiene bien la fuerza, pues esto es un ejemplo de cómo podemos solucionar la inhibición del dorsal usando el pensamiento. Vale, ¿qué más, tío? Vale, dolor crónico, ¿vale? ¿Qué crees que influye hoy en día a que tanta gente de forma tan crónica, de forma tan habitual, tenga dolor muscular, dolores de cabeza, incapacidad funcional en general? ¿Cuál crees que es el motivo? Porque yo creo que hace unos años, unas décadas, tío, no ocurría tanto esto. Gente con 25, con 30 años, con dolores crónicos, con mareos, con dolores de cabeza, etcétera. Total. O sea, sí que eso, ¿no? En general, cada vez la gente pues se cuida menos, está más estresada. Igual también eso, hay varios profesionales que pues ponen creencias negativas a ciertos pacientes y luego esto les influye en su dolor. Por tanto, yo creo que es una combinación de todas estas cosas, ¿no? De, vale, si la gente en general no hace ejercicio, no descansa bien, está estresada, sí, en plan, no medita o... No digo que se tenga que hacer todo, pero quiero decir que como norma general no está bien, o física o emocionalmente, o ambas, pues siempre es mucho más fácil que alguien pueda tener dolor, ¿no? Y esto también siempre lo veo haciéndolo como al revés, ¿no? Que la gente que más rápido mejora es la gente que más se cuida o gente que son deportistas que en general pues eso, hacen las cosas bien y luego ya cuando tú haces los estímulos correctos es como muy fácil de que esa persona mejore, ¿no? En cambio, si alguien eso está muy estresado o sí, tiene muchas creencias negativas, etcétera, pues claro, tú vas haciendo, pero luego si vuelve a sus patrones iniciales, pues es más fácil que algunas disfunciones vuelvan, ¿no? Por tanto, pienso que sería un mix de todas estas cosas. O sea, tanto, digamos, lo típico que se dice, pero que es así, 100%. Físico, mente y alma, por así decirlo, Total. ¿no? Realmente, o sea, si tú estás en una forma física increíble, pero a nivel psicológico estás mal, no vas a poder estar bien a nivel... O sea, no vas a poder sentirte bien, creo yo, ¿no? Y al revés igual, si tú eres una persona que medita un montón, que a nivel psicológico está bien porque no tiene ninguna preocupación, ningún problema, pero se alimenta horriblemente, no hace ejercicio y tiene sobrepeso, por ejemplo, no vas a poder encontrarte todo lo bien que podrías. No significa que vayas a estar a lo mejor súper jodido, pero no vas a poder estar todo lo bien que podrías. Y yo estoy de acuerdo contigo, tío, en que cada vez la gente... Yo lo que suelo decir es como que la gente cada vez se aleja más de su esencia como seres humanos que somos, ¿no? Por la vida que llevamos y que al final eso inevitablemente, tío, te lleva a estar mal de una u otra forma. Y al final, ahora tú me lo vas a confirmar, sistema nervioso, tío, al final es el que manda la información. Exacto. Entonces, si sistema nervioso central, es decir, cerebro, está alterado y no es capaz de mandar su información correctamente, pues eso se va a ver reflejado en el cuerpo, ¿no? Total, eso si no manda la información correcta o todo el rato están mandando información de peligro, 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 pues claro, al final el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Estar totalmente en sistema simpático, ¿no? O sea, estar súper activo y no poder pues regenerar, no poder curarse, etcétera. Por tanto, pues eso, ¿no? Como mejor se cuida la persona, mejor está física, emocionalmente, espiritualmente, etcétera, pues eso, más parasimpático, o sea, por tanto, más regeneración,
prevención, más curación, más todo esto. Y luego más fácil es que la persona pues pueda mejorar, así que totalmente de acuerdo. Explica un poco lo que has dicho de estar en modo peligro, alerta, ¿por qué dices eso? Vale, porque eso, ¿no? Al final el dolor es la respuesta que produce el cerebro cuando cree que estamos ante un peligro, ¿no? Y claro, si siempre está una persona estresada o siempre está una persona, pues eso, mal emocionalmente o no come bien o en plan está súper inflamada o lo que sea, claro, todo esto son señales que va mandando a su cerebro, consciente o inconscientemente, y su cerebro va pensando, joder, esta persona, eso, en plan está en peligro, o sea, bueno, estoy en peligro, ¿no? Tengo que proteger. Por tanto, ¿cómo hago para proteger? Pues doy dolor para que no me mueva, o doy falta, o sea, en plan menos rango de movimiento, o doy pues otros problemas de salud, ¿no? Para avisarte de que algo no está funcionando bien, ¿no? Y que en plan, hey, en plan, presta atención porque algo no está como tiene que ir, ¿no? Y eso sí que a esto me refería un poco. Digamos que tu propia mente, tu propio cuerpo te está mandando señales de que espabiles, tío, que estás haciendo las cosas mal y digamos que la gente en vez de solucionarlo, muchas veces por desconocimiento o simplemente por falta de conciencia sobre el tema, que ni siquiera lo piensan, ni siquiera son conscientes de ello, en vez de solucionarlo, incluso lo empeoran tapándolo con parches, ¿no? Total. Pues yo qué sé, me siento mal emocionalmente y me inflo a comer de manera inconsciente, pero mucha gente tapa con la comida, o bebo, o fumo, o como me encuentro mal físicamente, pues ya para qué voy a entrenar, entonces estoy peor, entonces se me quitan más las ganas de entrenar y yo creo que la gente entra como en un bucle, ¿no? Digamos. 100%, tío. Y también en relación a esta parte de lo que explicaba antes de cómo funciona el dolor y así, por si alguien quiere profundizar, el mítico libro de Explicando el dolor es que es algo súper fácil que cualquier persona puede entender, pero que, o sea, tan solo, en plan, cualquier persona que esté escuchando esto, que tenga dolor, pueda leer ese libro y ya posiblemente solo por leerlo le va a bajar ese dolor. Por tanto, sí, también pienso que es algo importante a tener en cuenta que, bueno, quería comentar también. El ser consciente de dónde puede provenir el dolor, O ¿no? sea, el saber que sí, que realmente el dolor es la respuesta que le está produciendo su cerebro porque hay algún tipo de, bueno, porque cree que hay algún tipo de peligro que puede ser real o puede ser percibido, ¿no? El tema de que el contexto, pues, en plan, en función del contexto, pues puede notar más o menos dolor. Todos estos conceptos, ¿no? De lo que sería más la pain science, ¿no? Pues pienso que son, sí, como súper interesantes para que la persona, pues, pueda, eso, básicamente mejorar. Como entender también que un dolor no tiene por qué provenir de algo estructural, ¿verdad? El decir que a mí me duela el codo no es porque me he roto el codo o porque a lo mejor me he hecho un esguince en el codo, sino que puede ser una respuesta del organismo por esto, pero que es verdad que la gente tiene asociado siempre el me duele porque tengo algo. Exacto. ¿No? Lo típico de mírame a ver si tengo algo. Total. No te puedo mirar a ver si tienes algo, a lo mejor, o sea, si tienes un dolor de hace un año de espalda crónico no es porque tengas algo, que puede ser que sí, puedes tener, a nivel estructural puedes tener muchas cosas, pero que no necesariamente tienes por qué tener algo físico como tal de me he roto, me he desgarrado, me he pinzado, etcétera, etcétera. Total. Y es que es eso, al final, si ya llevas, eso, varios meses con dolor, ¿no? Incluso años, o sea, tu tejido ya está curado, es simplemente algo, hay algunos factores por los cuales tu cerebro todavía cree que estás en peligro, ¿no? Por tanto, ahí sí que no hay nada estructural, o sea... Es una sensibilización, digamos, Exacto. ¿no? Una hipersensibilización, Sí. Vale. Tú, por ejemplo, con tus pacientes incluyes esto que estamos hablando ahora de percepción de la realidad, o ese estado de alerta, o ese estado emocional. ¿Tú incluyes algo de este tipo de trabajo? Sí, justamente en la plataforma, en uno de los primeros vídeos, hablo eso sobre neurofisiología del dolor, sobre cómo funciona, algunos de los aspectos que hemos ido comentando anteriormente y todo lo que pienso que es importante. Por tanto, esto sería una de las partes que sí que incluyo, más allá de también las otras de cómo trabajo, etcétera, para que ellos también lo puedan hacer. Luego también, pues, los hábitos importantes a tener en cuenta para que su sistema nervioso y en general, pues, su cuerpo esté en el mejor estado posible. O sea, hay al final muchos factores, o sea, todo lo que es importante para que una persona pueda mejorar, intento incluirlo. Obviamente voy evolucionando y siempre voy actualizando la plataforma, pero esa es un poco la, O sea, la idea. esta plataforma entiendo que son vídeos tuyos que has hecho, en el que sales tú hablando, explicando. Total. O sea, es una plataforma que has creado tú, Total, entiendo, sí, ¿no? sí, sí. Vale, para complementar ese tratamiento, ese seguimiento Sí. de los pacientes. Vale, guay, tío. Muy guay. Claro, eso yo creo que es importante al final, porque tú también no trabajas lo que estamos acostumbrados a voy al fisio a que me trate y bueno, ya veremos, sino que tú trabajas por objetivos o por programas Sí. de sesiones, ¿no? Exacto, o sea, básicamente eso por resultado, ¿no? Porque sé que alguien, o sea, no me compra por el tiempo, sino que me compra por el resultado que yo le puedo dar, ¿no? En este caso, y bueno, yo o cualquier persona, ¿no?
Y claro, al final, para mí, en plan, lo más fácil sería pues hacer una sesión, haces algunas cosas, la persona se nota mejor, al cabo de unos días vuelve, porque le ha vuelto a producir el dolor porque está haciendo de nuevo las mismas cosas. Pero lo que quiero, pues eso, ¿no? Es que sepa cómo a largo plazo, pues puede estar bien y no me tiene que necesitar, ¿no? Por tanto, ahí incluyo, pues no solo las sesiones, sino también esta parte de plataforma donde le enseño, pues todo lo que sea importante para poder recuperarse y luego también el cómo yo estaba explicando que trato y tal, que claro, aquí en una hora, pues tampoco da para todo lo que me gustaría en Sí, ese no, no, sentido, claro. ¿no? Pues ahí sí que está explicado todo paso a paso, etcétera, para que ellos también lo puedan hacer. Que para mí es algo que me encanta, ¿no? Porque eso, cuando veo a un paciente que, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una chica que le había tratado de un dolor en el codo y eso, en plan que jugaba pádel y tal. Y le pregunté qué tal estaba, ¿no? Y me dijo, hostia, que aparte de seguir jugando a pádel bien y todo, dice, hostia, tuve un par de dolores más adelante en el hombro y en la muñeca, me los traté yo misma y genial, tal. Pues eso para mí es, ¿sabes? Me encanta, tío. Aplicando un poco lo que había aprendido contigo, ¿no? Exacto. Hostia, qué bueno, tío. Qué guapo. O sea, que luego incluso te puede llevar incluso al autotratamiento, por así decirlo, ¿no? Sí, esa es mi idea, de que la gente también se pueda autotratar ella misma. Ajá. Incluso hay pacientes que tratan a personas de su familia y demás. Y luego, bueno, sí que sí, en algún momento, pues igual hay algo un poco más complicado o lo que sea, pues luego van conmigo o con otra persona o lo que sea. Eso, tío, eso además te honra un montón porque realmente en el mundo de la fisioterapia y de la sanidad en general vamos un poco a lo contrario, ¿no? A crear dependencia al paciente. Tú realmente le estás liberando, ¿no? Porque le estás llevando a que entienda por qué se produce el dolor, que cambie su percepción y que encima sea capaz quizá de autovalorarse y autotratarse en ciertas situaciones, que es todo lo contrario a lo típico de, bueno, vuelven 2 semanas, que damos otro repasito, ¿no? Y entonces la gente es dependiente constantemente de ir a un fisio a que le trate, ¿verdad? Total, 100%, tío. Ya ves, tío, totalmente. Y luego, por ejemplo, tú a nivel... Porque esto es hablando con pacientes, pero tú luego trabajas también con profesionales de la salud, ¿no? Profesionales del dolor, digamos, gente que se dedica a trabajar con el dolor. Tú les ayudas a transicionar un poco esta parte más presencial a llevarla al mundo online, ¿no? Total. Ahora ahí estoy haciendo un par de cosas diferentes. La primera es que hay personas que igual lo que quieren es, pues eso, saber cómo tratar mejor a sus pacientes, sea online o sea presencial, o saber cómo se pueden tratar ellos mismos, o saber cómo pueden tratar a la gente a su alrededor, etcétera. Por lo tanto, para esas personas les enseño pues todo cómo valoro, cómo trato, etcétera, pero solo en relación a la parte de tratamiento, lo cual es bastante, pero quiero decir que no hay la otra parte de cómo conseguir clientes, cómo vender, cómo crecer en redes sociales, etcétera. Y luego, para las personas que sí que quieren transicionar hacia el online, pues luego les enseño la parte de tratamiento y también toda esta parte de negocio, ¿no? De lo que acabo de comentar, entre otras muchas cosas, ¿no? Por tanto, eso, la gente que quiera pues solo aprender a tratar, pues ofrezco eso y les enseño eso, y la gente que quiera tratar pero también transicionar al online, pues hacemos la mentoría, que sería pues el otro programa y así. Claro, porque mucha gente a lo mejor no sabe cómo a través de redes sociales o a través de online, cómo puede ofrecer esta ayuda, ¿no? Y realmente, tío, los mundos que corren, realmente el poder ayudar a las personas a trabajar algo como es el dolor de una forma sencilla, que es como, o sea, aparte de que puedes llegar a mucha más gente, de yo estoy aquí, tú estás en otra ciudad y te ayudo, o en otro país, o donde sea, la comodidad y todo, o sea, que es en ese sentido guay, tío. Y solo con fisios, esto se podría, o sea, mi pregunta es, ¿esto se podría aplicar a otro tipo de profesionales de la salud? 100%. Y, o sea, al principio me dirigía solamente a fisios, lo que pasa es que mi modelo de trabajar, en plan, cuando enseño también la parte de tratamiento con algunos fisios, pues chocaba un poco y tal. Sí que ayudaba a fisios que estuvieran más abiertos de mente en este sentido, ¿no? O a fisios que simplemente trataran como ellos querían y luego yo les enseñaba más la parte de negocio, o sea, en este sentido genial. Pero, claro, hay otro tipo de profesionales, por ejemplo, eso, gente que se haya formado en neurología funcional, en plan kinesiólogos, etcétera, a los cuales pues es mucho más fácil que les resuene el cómo yo trato, por así decirlo, y que también ellos quieran hacerlo, ¿no? Por tanto, por eso de momento digo lo de profesionales del dolor, aunque como te dije, pues creo que tengo que encontrar un término que englobe como mejor esa parte, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Y luego también, obviamente, se podría aplicar en cualquier otro tipo de profesional. Por ejemplo, he ayudado a personas que han hecho PNI o, bueno, en plan,
por ejemplo, si viniera una persona que hace, yo qué sé, medicina tradicional china o que hace osteopatía o que hace lo que sea, también se podría al 100%, o sea, no tiene por qué ser solamente un profesional, bueno, en este caso los que he dicho sí que tratan a personas con dolor, pero quiero decir que podría ser también un nutri, un psicólogo, etcétera, pero para que mi mensaje sea mucho más claro y pueda llegar a un tipo de personas en concreto, pues sí que me centro más en eso, en profesionales que puedan tratar el dolor. Y por ejemplo, lo que has dicho ahora de buscarle como un término más específico, un término que tú sí que has sacado, por así decirlo, es neuroenergía, ¿no? Me comentabas que decías, no sé cómo llamar a lo que yo hago, a lo que aplico. ¿Qué es la neuroenergía, tío? O sea, ya lo hemos hablado antes un poco, pero explícame un poco de manera concreta. La neuroenergía es esto. Ok, la neuroenergía es tratar el sistema nervioso a través de la energía universal. Y simplemente eso, como el sistema nervioso es el que controla todos los demás sistemas, pues es lo que va a permitir resolver el dolor como consecuencia, pero para poder trabajarlo a la distancia, en lugar de tratar directamente sobre este sistema nervioso, utilizo la energía como puente, por así decirlo, para llegar a él. Por tanto, sí, neuroenergía sería eso, en plan tratar con energía el sistema nervioso y así. ¿Qué es la energía universal? Ok, sería... Que lo has mencionado y Total. quiero que lo expliques. Sí, es la energía en la cual pues todos formamos parte, ¿no? O sea, ese campo donde está pues toda la energía, información, bueno, todo básicamente de lo que el universo está comprendido, ¿no? Y que simplemente con la atención y la intención pues podemos, ¿cómo sería? En plan, tap into it, ¿sabes? Es que no me sale Sí, como sí, sí. como que podemos llegar a ello, es que no me sale la Acceder, traducción. digamos, Exacto, acceder. a ello y tal. O sea, digamos que todos estamos conectados, y ya no todos, sino todo, ¿no? Está todo conectado, todo es energía. Eso es una realidad, o sea, todo es energía. Tú te vas a nivel microscópico a todo lo que nos rodea, son átomos, vale, pero es que si vas más allá, el átomo es energía, el núcleo del átomo es energía, y digamos que todo efectivamente es energía, y tiene sentido que estemos conectados, ¿no? 100%. Y, vale, ¿y tú crees que cualquier persona puede llegar al punto de comprender esto o incluso de sentirlo, ¿no? O sea, de sentir esa conexión. ¿Crees que todo el mundo es capaz? ¿Crees que hay que hacer un trabajo de introspección, de... Sí que pienso que todo el mundo es capaz. Habrá personas que tendrán más facilidad y algunas menos para sentirlo, pero sentirlo no significa que... O sea, puedes acceder a esta energía sin sentirla. Por ejemplo, uno de mis mentores, en plan que... O sea, el primero, David, que le tengo mucho aprecio, en plan que me explicó toda la parte de energía. Él se pasó meses sin notar absolutamente nada, pero testando todo para comprobar los resultados, preguntando cómo estaba la gente, y él decía, joder, es que de primeras como no noto nada, ¿sabes? No noto ningún tipo de movimiento, nada. Pero él trabajaba de esa forma. ¿Por qué? Porque no hace falta notar para que se produzcan esos cambios, ¿no? Yo sí que en mi caso, pues, por lo que sea, tengo tal vez más sensibilidad y me acuerdo, por ejemplo, el primer día me dijo, cuando trabajes con energía, igual... al cabo de un tiempo, de unos meses, empezarás a notar pues ciertas cosas y pensaba, joder, la primera vez que lo probé llevaba 5 minutos y ya me estaba yo moviendo y digo, guau, tío, qué guapo, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero por eso que hay personas que igual lo van a notar desde el principio, hay personas que no lo van a notar incluso, o igual están toda la vida sin notarlo, pero no significa que no estén trabajando en ello, ¿no? Sí que es verdad que cuando lo notas es un poco más fácil porque es como que tienes feedback de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien antes de testar o antes de comprobar, incluso con el dolor de la persona cuando ha ido, o sea, se ha ido mejorando o no, pero de ambas formas se puede hacer y ya os digo, por ejemplo, David, o sea, es un máquina y el tío, ya te digo, no notaba nada durante semanas o meses. Pon un ejemplo de cuando dices notarlo, o que has dicho, me Que había movía tal. movimientos. Ponme un ejemplo. Ok. Yo, por ejemplo, o sea, a veces, ¿no? Cuando trato, pues, o igual hay pacientes que sí que notan esa energía, por ejemplo, igual algunas personas, pues eso, notan literalmente como si hubiera energía entrando en su cuerpo, o notan, sí, como, o, por ejemplo, ven algunas cosas, igual ven algún color, o ven lo que sea, o algunas oyen alguna, no sé, es como que es totalmente diferente en cada persona. Y luego en mi caso, por ejemplo, lo que noto mucho es como si hubiera magnetismo entre mis manos, o sea, porque siempre, en plan, pongo las manos una al lado de la otra y noto como si hubiera un magnetismo en esa zona y luego mi cuerpo se empieza a mover. Ahora ya no, o sea, ya no hago tanto, en plan, aunque fuera totalmente inconsciente, ya lo controlo mucho más y claro, es que al principio cuando no lo controlaba me empezaba a mover las manos y luego se me empezaba a mover el cuerpo a tope y si yo lo dejaba ir... es que acababa incluso mareado, ¿sabes? De tanto movimiento que había. Ahora ya lo tengo mucho más controlado y eso.
Así que estos serían algunos ejemplos, pero puede haber más. Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Y tú crees que, porque claro, esto es lo siguiente que preguntaría a la gente, ¿no? Que es, ¿tú crees que hay sugestión ahí? ¿Crees que puede haber personas que te digan, no, vale, pues eso es porque tú te estás montando la película y entonces te está llevando a ello? ¿Qué podrías decir a esto? Bueno, primero que mi intención tampoco es convencer a nadie, en plan, el que quiera hacerlo genial y el que no me da igual. Pero luego a partir de ahí, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, si tú tienes un caso de éxito o eso, un testimonio, una persona a la que has ayudado y es solo una o dos o tres, dices, bueno, podría ser, ¿no? Que justamente, pero joder, cuando ya tienes un montón, en plan, no sé, tengo un montón de testimonios grabados en vídeo, no sé, en plan 40 o 50, ¿Cuántos? Eso te va a por preguntar. ejemplo, 40 o 50 que están grabados en vídeo y eso sin tener en cuenta todos los casos que son más complejos, que la gente pues prefiere obviamente no grabar por temas de privacidad y todo esto, más todos los testimonios que están descritos en, por ejemplo, en mis historias destacadas de Instagram, o sea, en mi perfil de Instagram también en mis posts fijados. Es que no te sé decir el número, pero sí que de vídeos creo que hay eso, en plan 40 y pico por ahí y luego más todos los otros testimonios y eso. Normalmente, o sea, las personas cuando tienen algo más a nivel físico, por ejemplo, un dolor de hombro, de pie, de cadera, lo que sea, pues no les importa en general el grabarlo y explicarlo y tal, pero claro, que ya cuando es un problema de salud un poco más grande, que va más allá de algún dolor típico o así, pues claro, ya es más complicado el querer, en plan, grabar o explicar tu testimonio o así. Más personal, claro. Exacto. ¿Puedes poner algún ejemplo Sí. de qué tipo de patologías te refieres? O... Por ejemplo, eso, yo que sé, gente que, por ejemplo, lleva años sin poder ir al baño, vale, pues igual le da cosa poder explicarlo, o personas con problemas sexuales, pues también igual le da más cosa, o más problemas a nivel emocional, ¿no? De si hay como más estrés, más ansiedad, o reacciones pues que igual no les gustan tanto de ellos en ese sentido, más a nivel emocional, serían algunos de los ejemplos. O sea, básicamente cualquier problema de salud por el cual algunas personas, que obviamente no tienen nada de, en plan, o sea, no hay nada por lo que avergonzarse, ni mucho menos, pero que las personas, algunas, se pueden sentir como un poco avergonzadas por ello, pues ahí es un poco más difícil que, bueno, compartirlo básicamente. Claro, y ahí ya además nos salimos de, porque hemos estado hablando mucho del dolor, pero ahí ya nos salimos del dolor, o sea, realmente es cualquier aspecto, que básicamente es todo, pero cualquier aspecto afectado por el sistema nervioso central, Total. que puede afectar a cualquier función o a cualquier tipo de sensibilidad para lo que sea. Total. Sí que el dolor es como el punto de entrada normalmente por el cual la gente me llega. Es lo más típico, ¿no? Además, al asociarte a un fisio, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Pero luego ya es cuando normalmente después de mejorar ese dolor, pues ya empezamos a trabajar otras cosas, que suele ser algo bastante típico. Qué bueno, tío. De lujo. Pues no sé, ¿quieres añadir algo o mandar algún mensaje así final para la gente? Bueno, para mí el mensaje sería que yo al principio no creía en nada de todo lo que estoy diciendo y fue a través de vivirlo y de que una persona me tratara con unos problemas de salud que tuve, que también están explicados en otros podcasts, pero si quieres que entramos. Pero a raíz de yo vivirlo, no entenderlo, porque me dijo, no intentes entender nada, simplemente, en plan, confía en el proceso y tú ya lo verás con los resultados. Pues eso, a través de vivirlo y que eso me cambiara la vida, fue cuando dije, ok, no entiendo por qué, no entiendo nada, pero aquí hay algo, ¿sabes? Pues pienso que es mucho más interesante para una persona eso, el poder experimentarlo, sea conmigo o con cualquier otra persona, pero eso, vivirlo más que querer entenderlo de principio, o sea, de primeras, y luego a través de vivirlo, o sea, si eres una persona, por ejemplo, que te gusta mucho entender, pues está genial, pero vívelo primero y luego lo podrás entender mucho mejor después, pero no intentar entenderlo desde el principio sin vivirlo, porque es como que falta algo. Creo que todo en la vida es así. O sea, lo que decía Steve Jobs, ¿no? De los puntos se unen cuando miramos hacia atrás, ¿no? Sí. Pues creo que se aplica a todo y no vamos a dejarlo aquí. O sea, ahora has dicho eso, pues cuéntanoslo, Genial. por favor. Genial. Cuéntanos esa experiencia que tú tuviste vamos, lo que estás diciendo, ¿no? De decir, vale, hay algo más. Sí, yo cuando estaba de prácticas en la UCI de fisio, estaba en cuarto en ese momento, creo. Y bueno, básicamente vi una situación un poco traumática que, bueno, justamente, que creo que esto no lo he explicado cuál era la situación en ningún podcast, por tanto, pues mira, será el primero. De lujo. Era un chico que tenía una sonda vesical, o sea, una sonda en el rabo, ¿no? Y justamente, pues cuando le giraron y se olvidaron, pues de quitarle es que no sé cómo funciona a nivel de enfermería, en plan, de quitarle tipo la sonda para que lo pudieran girar, ¿no? Total, que cuando se giró, le empezó a sagnar, o sea, le tiró, le empezó a sagnar de dentro de ahí
Y buah, yo me lo empecé a imaginar conmigo mismo, ¿sabes? Empecé ahí a dar vueltas. Luego ya cuando no podía, porque no quería hacer el papel ni nada, pues me empecé me senté y ya lo siguiente pues fue que me caí en plan, o sea, perdí el conocimiento y luego me caí, choqué contra una mesa en la ceja, que de hecho tengo una marca todavía un poquito, y luego me caí encima de una enfermera y me caí en el suelo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues yo empecé a marearme con cosas insignificantes, por así decirlo, y simplemente mi cerebro me estaba intentando proteger, pero yo estaba haciendo lo típico de eso, exposición gradual y bueno, varias cosas, pero en relación a toda la parte más clásica. Y yo no es que mejorara, sino que iba pues para atrás, o sea, cada vez estaba peor, en plan mínimo 3 veces o 4 a la semana, pues me O sea, mareaba. pero por ejemplo, ¿con qué? Por ejemplo, me acuerdo eso, cuando estaba ahí en una clínica trabajando, una paciente que dijo en plan, ¡guau! Mi marido tiene cáncer y aparte de caerse el pelo se le han caído los dientes. Y yo, ¡guau! En plan, unas ganas de desmayarme, pero que alucinas. O escuchaba, eso también me acuerdo algunas veces, en plan, estar conduciendo, que la persona dijera cualquier cosa a nivel, yo qué sé, no solo de sangre, en plan, no sé, cualquier cosa, eso, a nivel de medicina, enfermería o cosas por el estilo, o escuchar algo en la radio de, yo qué sé, ha habido un accidente o alguien dice, yo qué sé, es un bombero, ha rescatado a alguien y, hostia, vi que la persona estaba, pues eso, sin una mano o cosas de estas y era como, o sea, tenía que, en plan, como va, para de hablar de esto porque o bajar el volumen porque no podía literal, ¿no? Tenía la sensación de que tenía que desmayarme y claro, me preocupaba mucho porque, no solo porque eran las 3-4 veces a la semana, sino porque eso, me pasaba conduciendo, me pasaba con un montón de cosas, ¿no? Y nada, fue cuando, en plan, encontré a un chico uno que también me he formado con él, que se llama Scott Robinson en Instagram de Brain Guy, pues, y claro, me trató desde Australia y, o sea, yo fui con él, ¿no? Pero antes de ir con él miré testimonios de que tenía un montón, ¿no? Y nada, veía casos ahí como súper locos, ¿no? En plan, resultados de eso, guau, gracias a la sesión de hoy, pues, en plan, he dejado de fumar, o gracias a la sesión de hoy, pues, he recuperado, no sé si decía el olfato o decía el tacto, no me acuerdo, en plan, pero varios testimonios que dije, guau, tío, en plan, yo qué sé, ¿sabes? No tengo ni idea, y para mí además, hostia, era una inversión potente en ese momento, pero dije, tío, en plan, estoy desesperado, ¿no? Y eso, hice la sesión con él. Y él me dijo eso, no trates de entender nada, simplemente pues confía en el proceso, tal. Y yo no hice nada, o sea, él estaba ahí pues con los ojos cerrados, haciendo sus cosas y tal a nivel energético y al principio me hacía visualizar la situación. Yo cuando la visualizaba, pues lo mismo, en plan ganas de marearme, etcétera, porque claro, como el cerebro no sabe lo que es real de lo que no, pues para mí eso es como si fuera real. Total, que luego después de la sesión me decía, visualiza ahora de nuevo, ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente de eso, intentar visualizar la situación y decir, digo, guau, es como si no pudiera llegar a ella, ¿sabes? Como si, sí, básicamente no me mareaba, pero porque no podía llegar a esa situación. Me dijo, no, porque ese recuerdo ya no está, o esa creencia ya no está, o no sé qué me dijo, algo así. Y claro, yo flipando, ¿sabes? Y pensé, bueno, tal vez es a corto plazo, pero era como, tío, en plan, no sé, ya lo irás viendo, pero confía en el proceso como te ha dicho y ya está, ¿no? Y ya no me ha vuelto a pasar. Y claro, a raíz de esa experiencia yo le dije, ok, obviamente no sé lo que has hecho, en plan, Pero yo me has quiero cambiado la vida, hacerlo, claro, ¿no? quiero hacer esto, en plan, ¿dónde me puedo formar? Y fue cuando me pasó, por ejemplo, con el contacto de David de AMN y ya empecé pues por esa parte y luego ya hice neurología y luego ya pues también me formé con él y bueno, con otras personas y tal. O sea, que realmente fue a raíz de una experiencia tuya propia por la que hiciste ese cambio, hiciste esa transición de, pues eso, trabajar de fisio a antigua usanza, por así decirlo. Bueno, antigua Sí, 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 usanza, a lo tradicional, sí, a enfocarte un poco más a todo esto, ¿no? total. Hostia, eso me parece que le da todavía más validez al asunto, porque es lo que decimos, ¿no? Cuando tú vives algo, cuando experimentas algo, tienes toda la potestad del mundo para poder decir esto funciona así Total, y poder aplicarlo, ¿no? Entonces, qué 100%, guay, sí. tío, qué guay, buena historia. Sí, tío. Y luego otra cosa que también me gustaría decir, que me ha venido ahora, es que muchas veces parece que todo en plan se premia como al que lo complica más y todo eso, ¿no? Y que las cosas, aunque algunos de los conceptos que haya podido yo explicar pues parezcan ahora un poco más complejos o lo que sea, que realmente la parte del tratamiento es muy simple y muy fácil. Y lo digo porque es que no sé, veo como eso, mucha gente, eso, que premia realmente el que todo sea complejo, como que tiene que ser todo súper difícil, súper largo, que tiene que haber un montón de cosas. Y no sé, cada vez veo que, en plan, lo más simple es lo que mejor funciona,
¿sabes? Intento aplicar siempre 100% eso y cada vez, por ejemplo, mi método va evolucionando hacia cosas más simples, por así decirlo, ¿no? Y bueno, también es algo que me gustaría transmitir, ¿no? Sí, que al final, pues, joder, que las cosas no son complicadas. Por ejemplo, eso, cuando hice la nueva terapia, por ejemplo, que está hecha para pacientes y para profesionales, tío, tratas con eso y, en plan, por ejemplo, y es que lo puede hacer un niño de 3 años. Pero eso no hace que sea menos válido. Al contrario, ¿sabes? Que eso es muy simple, lo puede aplicar pues cualquier persona y eso, ¿no? Pues me gusta mucho como ir tirando más hacia ahí, de que todo es mucho más simple de lo que parece, porque, bueno, me parece pues mucho mejor, mucho más empoderador también y eso. Buen mensaje, tío. Sí, que al final parece que hay que hacer. O sea, con el ejercicio pasa lo mismo, ¿no? Parece que si no estás haciendo un curl de bíceps de cuclillas mientras miras al norte Exacto. porque el viento viene, Total. parece que no te está haciendo efecto, ¿no? Total. Y creo que es un poco lo mismo, así que totalmente de acuerdo, tío. Guay, tío. Pues nada, un placer haber hecho este episodio, tío. Sí. Dejaremos las redes sociales de Ricard por aquí para que podáis echarle un vistacillo porque sube contenido. Tienes dos cuentas, ¿no? Una más para profesionales y otra más para Pacientes, sí. pacientes, para el público. Y nada, espero que os haya gustado el episodio y seguimos. Muchísimas gracias. A ti, tío. Chao.